Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ha sido un gusto estar nuevamente y hoy día deseo tocar un tema sumamente importante, que es el impacto de la inteligencia artificial en los dueños de negocio o cuando estás emprendiendo un negocio. Siempre se habla de lo que uno debe hacer cuando empiece un negocio o cuando uno está en un negocio, pero no se habla de lo actual, el tema de la inteligencia artificial, cómo nos está afectando. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver eso. ¿Qué es lo que sucede? Eh, la inteligencia artificial tiene ahora un nuevo enfoque en la gestión empresarial. Si bien es cierto, tenemos la inteligencia artificial, el chat GPT para poder utilizarlo, pero lo importante es cómo afecta nuestra gestión como dueño de negocio o como emprendedores. ¿Qué es lo que sucede? Uno normalmente tiene pues la posibilidad de gestionar sus actividades. Y gestionar sus actividades es a través de un proceso. ¿Qué es un proceso? Un proceso es un conjunto de actividades que tiene un principio, que tienen un fin y que generan valor. Entonces, nosotros con la inteligencia artificial lo que estamos logrando es bastante información de datos. Los datos que nos da la inteligencia artificial se convierten en información. Y esa información es la que debemos usar como herramientas para aprovecharlas en tres estadios. Y este es el tema de la conferencia del día de hoy. El, una organización empresarial pasa por tres estadios. El primero es la curva de aprendizaje. El segundo es la curva de la experiencia. Y el tercero es la economía de escala. La curva de aprendizaje es cuando uno empieza un negocio, uno tiene la idea, entonces uno dice, bueno, yo voy a vender este producto a tal precio, voy a vendérselo a tal persona. Entonces, tiene todo un proceso de lo que es el almacenamiento, lo que es la producción, lo que es a quién se lo va a vender, cómo se lo va a vender, a qué precio o a qué canales de distribución, o lo va a vender uno directamente. Entonces, el emprendedor o el dueño de negocio ahora tiene un nuevo ingrediente que es la inteligencia artificial que nos ayuda en realidad a mejorar nuestras actividades. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar ahora de lo que es la curva de aprendizaje. La curva de aprendizaje en una organización o en una persona que está emprendiendo un negocio o un dueño de negocio tiene tres características. La primera es la automatización y análisis de datos, la segunda es la personalización del aprendizaje y la tercera es la optimización del proceso. ¿Qué significa automatización y análisis de datos? Acá lo importante es lo siguiente. Nosotros tenemos datos que se convierten en información, pero ¿cuántos de esos datos vamos a necesitar? 1, 10, 20, 30. No, todo va a depender de aquellos datos que me ayudan a mí, ya sea a poder comercializar mis productos o a poder producirlos y a poder hacerlos llegar en realidad al consumidor final. Entonces, se forman patrones, se forman hábitos, se forman características que nos van a medir los costos. Lo más importante en la curva de aprendizaje es conocer los costos. Los costos, los proveedores, de repente uno tiene un primer proveedor que no es el adecuado, que no te entrega los productos en el momento oportuno o en la calidad que uno quiere. Entonces uno tiene que cambiar el proveedor. ¿No? Es como un restaurante. En un restaurante, uno abre un restaurante y tiene un proveedor, pero ese proveedor no cumple en fecha o no cumple en calidad. Entonces, hay costos de adquisición de proveedores, de mantener los proveedores, hay costos de almacenamiento y hay costos de vender también. ¿Cómo hago para vender a un proveedor? Tengo que hacer una promoción a través de afiches, a través de correos, a través de TikTok, de WhatsApp, en fin. Entonces, en la curva de aprendizaje uno tiene un concepto que tiene
que tiene que tratar de interiorizarlo, que se llama la eficiencia. ¿Qué es la eficiencia? La eficiencia es la capacidad de producir bienes y servicios a un menor costo. ¿Qué es la eficiencia? La capacidad de producir bienes y servicios a un menor costo. Entonces uno empieza un negocio y lo que tiene que hacer es tener datos, todos los datos que uno pueda tener de uno mismo, de otras personas, del mercado, y eso se convierte en información. Entonces uno tiene que, esa información tiene que tenerla. Esa información nos va a representar unos costos, cómo vamos a trabajar para poder en realidad comercializar o producir nuestro producto. Después viene las personas que te ayudan, el aprendizaje. Entonces, los empleados tienen que adaptarse a las necesidades de la información. Tienen que saber usar las herramientas. Ni muchas ni pocas, pero tienen que saber usarlas. Y el tercero es la optimización de los procesos. O sea, lo que tenemos que hacer es reducir los tiempos y usar los recursos necesarios. Cuando uno empieza un negocio en la curva de aprendizaje, hay varias cosas que son importantes. Primero es la eficiencia, que es la capacidad de producir bienes y servicios a un menor costo. ¿Qué es lo que voy a comprar? ¿Dónde voy a guardarlo? ¿Cómo lo voy a vender? ¿Qué días voy a salir a vender? ¿Cómo voy a prospectar? Pero todo eso es tiempo. Entonces la inteligencia artificial nos ayuda a reducir los tiempos. Entonces, en la curva de aprendizaje, lo más importante es la eficiencia y la reducción de los tiempos. Y tiene tres características: cómo automatizo la información, cómo entreno a mi gente para que pueda usar la información y cómo optimizo. Optimizar significa ya sea la cantidad de personas que uno puede usar en un diseño estructural o en realidad la cantidad de insumos o de capital de trabajo que necesita. Pero después pasamos a la curva de la experiencia. ¿Qué pasa con la curva de la experiencia? En la curva de la experiencia yo ya estoy caminando. Ya tengo mi negocio, ya tengo mi personal, ya sé a quién venderle, a qué precio venderle, ya sé qué clientes tengo, qué clientes van a comprar, qué clientes no van a comprar. Entonces yo voy al tema de la mejora continua. Y esto es interesantísimo. Por ejemplo, las tiendas por departamentos, si ustedes observan, hay cambios de estación. Primero te ponen unos modelos o unos colores y unas tallas. Posteriormente ellos van viendo si las personas que están asistiendo a esa tienda están comprando ese color, ese modelo o esa talla. Y de acuerdo a eso van produciendo de acuerdo a la demanda. Entonces, en la curva de la experiencia, lo que estamos manejando nosotros ya es cuál es la demanda. Entonces, y eso requiere una mejora continua. O sea, cómo es que yo fortalezco la curva de la experiencia. El otro que es importantísimo es la predicción de las tendencias. Actualmente, las tendencias es algo que uno tiene que tener cierta intuición, aparte de tener información. Pueden haber más competidores. Por ejemplo, uno pone un restaurante. Acá en Lima, por ejemplo, se pone un chifa y al costado se le ponen 4 chifas, ¿no? Uno pone una ferretería y al costado se le ponen 4 ferreterías. Entonces, siempre, o uno pone una peluquería y al costado se le ponen 50 peluquerías, o ferreterías, o otro tipo de negocio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Uno tiene que ver hacia dónde va el mercado. Si va a haber un aumento, van a haber más competidores, a la gente le va a gustar el producto. Acá hay dos cosas que son importantes. Una es, ¿cuál es la característica del producto en el mercado? O sea, el producto es comprado por el envase, por la etiqueta o por la calidad, ¿no es cierto? Y la otra es cómo usa el cliente el producto. Si nosotros, por ejemplo, hablamos de embutidos, los embutidos se usan ya sea en el desayuno o se usan en la tarde, en un lonche o en alguna actividad, pero no usas tú los embutidos permanentemente para poder hacer tu merienda normal. Tu merienda normal lo usas con frutas, hortalizas, legumbres, en fin. Entonces, iguales en la predicción de tendencias. Uno tiene que saber qué es qué prácticamente hacia dónde está yendo el gusto de la persona. O si tu producto en realidad está satisfaciendo esa demanda, ¿no? Eso, por ejemplo, es importante.
Y eso se han dado cuenta, por ejemplo, los grifos acá en el Perú, los grifos están poniendo estas tiendas donde la gente va a tomarse un café o va a descansar y a continuar sus actividades. Y lo otro es la automatización avanzada. Entonces, ¿cómo puedo yo en realidad automatizar procesos que me permitan, pues, en realidad, ya dedicarme a otras actividades y no estar perdiendo el tiempo en algunos temas, ¿no es cierto? Entonces, todo eso, en la curva en la inteligencia artificial, en la curva de aprendizaje, entonces tiene tres características. La mejora continua, que tienes que hacerlo permanentemente, que los japoneses, que los japoneses le llaman Kaizen, la mejora continua, ¿no? La predicción de las tendencias, hacia dónde van, hacia dónde está yendo el mercado. Y la automatización avanzada es aquello en lo que yo ya puedo, en realidad, hacerlo de una forma casi automática, pero que me permite una reducción de costos y sobre todo la posibilidad de innovar. Y por último, tenemos nosotros la economía de escala. Entonces, este es algo bien interesante. Un negocio empieza a crecer y dice, bueno, voy a poner más otros negocios en otros distritos o en otros lugares, voy a poner más distribuidores o a nivel nacional. Pero uno tiene que optimizar en realidad en la cadena de suministro. Entonces, cuando uno habla de economía de escala, es cuando usted ha logrado reducir los costos fijos unitarios por las unidades de producción. Eso se ve muy bien en las actividades de producción, pero en las actividades de servicio normalmente también se pueden ver si es que depende de los recursos humanos. Entonces, yo puedo tener un vendedor que de repente yo le doy una cuota de venta de 100 unidades en un distrito y puedo tener otro vendedor que tiene una cuota de 200 unidades y otro que tiene de 300 unidades. Pero de repente el de 200 sube a 400. ¿Pero por qué sube a 400? Porque la competencia se ha retirado del sitio. Entonces él puede vender más. En la otra es, ¿por qué vende menos? Porque ha entrado la competencia con menos precio. Entonces, hay que tener bastante cuidado, sobre todo, eso se está viendo mucho en las grandes, en las tiendas por departamento o en las tiendas de oportunidad, en donde tienen muchas tiendas y de repente no tienen en realidad la cantidad de efectivo para poder atender a todas esas tiendas. Eso también hay que tener mucho cuidado. Entonces, cuando uno crece, uno necesita mayor liquidez porque las finanzas es un triángulo que tiene tres características. Liquidez para operar, solvencia para cumplir tus compromisos y rentabilidad. Si usted no tiene liquidez para operar, seguramente no va a poder ser solvente, no va a poder cumplir sus compromisos y por ende no va a tener rentabilidad. Entonces, estas cosas hay que manejarlas mucho cuando uno tiene un negocio que está creciendo o una corporación que tiene una unidad de negocio. Entonces, hay negociaciones que sí son automatizadas. Por ejemplo, un sistema de contabilidad puede atender a varias unidades de negocio, al contrario, se puede automatizar procesos, pero eso hay que verlo en el terreno. Y la otra es cómo es de que la personalización masiva se reproduce. Y eso lo vemos cuando en los teléfonos celulares, las compañías de Samsung y todas estas compañías que venden móviles, automáticamente van mejorando y van innovando. ¿Por qué? Porque la idea de ellos es vender mayor cantidad de productos, ¿no? Pero también se enfocan en aquellos productos como es, por ejemplo, productos innovadores, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial en los emprendedores de negocio o el dueño de negocio nos ayuda en tres estadías. Curva de aprendizaje, en la curva de la experiencia y en la economía de escala. Hay que tener bastante cuidado. Y ya la inteligencia artificial está trabajando en ese tema. ¿Qué es lo que sucede? Y aquí vamos ya cerrando esta conferencia. Sucede ahora de que eso lo vemos en los jóvenes, sacan un producto y de repente lo venden muy rápidamente, masivamente a nivel digital. Pasan de la curva de aprendizaje a la curva de la experiencia y la economía escala rápido. O sea, el ciclo de vida de los productos ahora es rápido, pero también puede fenecer. ¿Por qué? Porque salen nuevas actividades.
nuevos músicos. La música, por ejemplo, sube y después baja, ¿cierto? Y después son los estudios de los casos. Cada sector industrial es un caso. Cada característica es un caso, ¿no? Yo puedo tener de repente eh, una gran variedad. Puedo estar vendiendo, por ejemplo, una característica en la parte del café. Puedo estar vendiendo. Y de repente mis competidores han tenido problemas meteorológicos y no han podido vender café y yo puedo abastecer el mercado. Entonces, por decirte, en la parte de agricultura es un caso muy específico, porque depende de las condiciones meteorológicas y de las condiciones que suceden. ¿Qué pasó con el COVID-19? Hubo un gran almacenamiento de productos en los puertos. ¿Por qué? Porque hubo menos transporte y no llegaban los productos a los consumidores finales. Entonces, ingresaron nuevos competidores, ¿no? Entonces, cada sector industrial tiene en realidad un caso que estudiar en relación a la inteligencia artificial. Y como conclusión, que esto es que es lo más importante, la inteligencia artificial es una herramienta poderosa, es una herramienta de gestión que puede transformar el trayecto tradicional de una compañía en términos de aprendizaje. O sea, la inteligencia artificial nos está ayudando a aprender. Cada día tratar de aprender más sobre cuáles son las características del mercado y cuáles son las características de las herramientas que se utilizan. No es cuestión de usar la última herramienta, hay que usar la herramienta que nos permite en realidad generar ingresos, reducir los costos y sobre todo reducir los costos fundidos. No nos olvidemos que de los cuatro estados financieros, el estado financiero más importante es el costo de efectivo, que tiene el balance, el estado de pérdidas y ganancias, el flujo de efectivo y el cambio en el patrimonio. Pero el flujo de efectivo es el costo de oportunidad, el costo de usar el negocio, el financiamiento. Entonces, usted puede solucionar su problema de flujo de caja, pagando a la gente, comprando, vendiendo, pero su flujo efectivo, o sea, usted va perdiendo. Porque cada nación, por ejemplo, en los negocios digitales que hay actualmente en los países latinoamericanos, y especialmente en el Perú, usted tiene que pagar a nivel interbancario, cuando usted va más allá de los $10.000, tiene que pagar el 30% de impuesto a la renta, pero también en Estados Unidos la plataforma le cobra. Entonces, usted piensa que ha que ha tenido ingresos, una cantidad X, pero esa cantidad X tiene que usted bajarle el 30, el 30 más el 8, el 38%, porque no lo tiene. O sea, usted lo puede usar la liquidez, pero es como la tarjeta de crédito. Usted no tiene la reserva monetaria. Entonces, cuando a fin de año tiene usted que pagarle a los acreedores financieros, usted se da cuenta de que se ha consumido algo que no debió consumir. Entonces es muy importante la, lo que es no solamente es la prevención, ¿no? O sea, usted debe hacer una prevención de apalancamiento. O sea, de los ingresos que recibe, debe pensar que debe apalancarse financieramente. Porque si usted se gasta los ingresos no necesariamente son excelentes. ¿Por qué? Porque usted tiene que cumplir una serie de normas. Eso, por ejemplo, es una visión importante de la inteligencia artificial, entonces para que las empresas puedan escalar y puedan crecer. Haciendo un resumen, cuando uno empieza un negocio, uno tiene que decir, ¿dónde me encuentro? ¿En la curva de aprendizaje, en la curva de la experiencia o en la economía de escala? Y si yo estoy en un negocio, ¿dónde me encuentro? Me encuentro en la curva de aprendizaje, perfecto, ya pasé la curva de aprendizaje, ya sé a quién venderle, a qué precio, ya tengo mis costos, estoy en la curva de la experiencia, ¿cómo mejoro? ¿Cómo hago una mejora continua? ¿Cómo hago? ¿Correcto? Y cuando yo hago economía de escala, bastante cuidado con las provisiones financieras, porque normalmente las empresas, nos preguntamos por qué las grandes empresas quiebran porque no han hecho las provisiones financieras adecuadas. O sea, se han excedido en hacer inadecuadamente su previsión financiera. Bueno, ha sido un gusto saludarlos y me encuentran a mí, no hay problema, me encuentran en Plaza Consultores,
en mi WhatsApp más 51 964 243 086, más 51 964 243 086, o a mi correo victor.plaza@plazaconsultores.com o victorplazavidaurre@gmail.com. O también nos encontramos en LinkedIn o en otras redes sociales. Entonces estoy gusto para ayudarlos y no se olviden que la inteligencia artificial es una herramienta en los tres estadios de mi empresa. Ha sido un gusto. Nos vemos. Hasta luego. Gracias.